Yo creo que todos mis trabajos en relación, va como en relación a mi vida, como a lo que yo voy viviendo en ese momento, voy creando nuevas formas, nuevos proyectos y etcétera. Yo me encontraba en ese periodo como en un periodo más destructivo, como para volver a construir, y me encontré con el lenguaje de mis tías en el sur y entendí que el bordado es una forma también de hilar pensamientos, lo cual me pareció bastante sabio, también de empezar a mirar el textil y así me acerqué nuevamente a la arpillera y esta vez pero no sobre ella tapándola sobre género, sino tejiendo sobre ella, como dos formas constructivas de un hacer. Yo creo que eso es lo más importante, como ir viendo el material en relación al hacer y el contexto como de la resistencia. En ambos yo creo que existe un sincretismo cultural importante. Por ejemplo, el delincuente de la calle, el choro, igual es como el delincuente al paisaje neoliberal. Y en este caso es la cultura dominada, en este caso ha sido ya sea los aymara, los atacameños, los mapuches, etcétera, han sido, y así como los incas, han sido totalmente dominados por la Iglesia Católica. Entonces también es una mezcla. En ambos mundos existe una mezcla importante del poder, del gran poder, con el poder de un capital cultural totalmente distinto, o llamarse bajo en algunos aspectos, y en este caso es un capital cultural auténtico que se mezcla con estas concepciones de religiosidad, pero finalmente siguen siendo un diablo que se viste realmente, pero sigue siendo auténtico a sus raíces, a sus colores, a sus expresiones. Mi formación académica tiene que ver con el lado de la pintura, es pictórica, específicamente pintura al óleo. Ahora yo desde, digamos, la escuela hasta varios años después que salí, empecé a trabajar mucho con el concepto de registro. El registro que se instala como tal, el registro que tiene su supuesto carácter objetivo, pero que puede no serlo, el registro tomado por mí o de los medios de comunicación. Y eso lo iba desarticulando y lo iba representando o reelaborando a través de la pintura. Esa fue como mi línea de trabajo durante mucho tiempo. ¿Cómo llego al trabajo de hoy? Son varias cosas que se conjugaron. Uno, llego a esta técnica como más o menos inventada por mí, un poco azarosamente, tratando de reproducir una imagen del tsunami de Japón del año 2011. Me doy cuenta que una vez que termina esa exposición, en fin, todos los comentarios que uno recibe, me doy cuenta que esta trama es un poco una representación de una trama textil. Y ahí queda la idea, por un lado. Hay otra cosa paralela que se conjuga en el mismo momento en que yo hago un viaje y conecto mucho con nuestra herencia cultural. Y al menos desde como mi formación, que es visual, y como artista visual y operador visual, yo me voy inmediatamente a la herencia visual que deja esta cultura. Herencia visual y plástica en términos de los textiles. Entonces ahí se empieza a armar como una mezcla. Personalmente yo pienso que como artista siempre yo intento, como mi interés personal, que es muy particular, tratar de tomarlo, integrarlo y después mostrarlo como hacia afuera en la producción artística que yo elaboro. Y por ahí empezó como a madurar esto. Estoy hablando, empezó como el 2012. Y empieza a madurar todo este cuento y empiezo a investigar de textiles, de cultura indígena, y empiezo como a elaborar un cuerpo de obra y un cuerpo como de marco teórico también. Y ahí, ensayo-error, nace, digamos, lo que vendría siendo Huella de Urdimbre, que la hago el año pasado, en 2014, y ahí ya tomo como esta es mi técnica, este es mi trabajo, y empiezo a elaborar más cosas y nuevos proyectos que ya estoy vislumbrando. Con respecto al viaje, fue una invitación al norte de Chile, donde tuve como el privilegio de estar parada en lugares que yo pienso que ha estado muy poca gente, que es como vestigio y tramo del Camino del Inca, y tambo y sitios arqueológicos que son muy poco visitados, que se tiene registro de ellos, pero son muy poco visitados porque también son lugares muy poco accesibles. Y se mantienen muy bien por el tema climático también del desierto, en fin. En ese viaje fue muy breve, pero fue muy intenso porque, como ya dije, conecté mucho con la herencia cultural, como entender bien
que somos como un pueblo mestizo, como que uno a veces cuando está en el colegio uno dice ya, mira, Pedro Valdivia conquistó, los mató, el bueno, los malos, chao. Y no, no es así, es como que nosotros somos una mezcla de todo eso y lo que somos hoy, y donde nos paramos hoy en la ciudad de Santiago, hay capas de historia soterrada una tras otra que vienen a conformar yo, hoy Jimena Tapia, parada aquí en Galería Balmaceda, una cosa así, que ya es parte del centro histórico de la ciudad. Entonces como que de alguna manera integré todo ese conocimiento. Claro, uno es ya, yo soy artista visual de la Universidad de Chile, ¿qué hago con esto? Y ahí empieza como el tema, descubrir esta técnica para acá y de tratar de comunicarlo. Y por ahí también empieza una operación que también tiene que ver con la obra conjunta del mestizaje, como de tomar lo que ya estaba, traerlo, volver a hacerlo y nace una nueva obra, una nueva cosa que es un mestizaje entre la trama que hago yo hoy y lo que existía anteriormente, que es como nuestra historia al final. Y también entender que ninguna de las historias es 100% la verdad, o sea, todas tienen matices de verdad porque depende mucho de quién las cuenta, que también es un poco lo que se quiso mostrar en la obra conjunta, las distintas visiones de todo lo que pasó. Y que a uno le cuentan como si las cosas fueran verdad absoluta en los textos de historia o lo que sea. En términos personales yo pensé que no iba a quedar, porque dije, esta se quiere repetir el plato y me iban a sacar como automáticamente. Pero después cuando una amiga me dijo, no, revisa el correo y vi que ya, quedé de nuevo. Y entendí que sí, pues realmente la obra pasada era como un artista con otro carácter o con otro temperamento y ahora es como una artista que va tejiendo otro tipo de matices, otro tipo, va indagando en otros lugares, va indagando también acerca del mundo indígena, latinoamericano y todo su imaginario. Entonces, claro, es como totalmente distinto a los imaginarios y encuentro que también mi trabajo con Marcos fue muy bueno, pero también porque había una relación personal. Pero yo, a pesar de no haber conocido a Jimena en términos personales, encuentro que ella fue una buena compañera. Pues pudimos, todo lo hablábamos, o sea, Jimena era muy respetuosa en ese aspecto, me llamó mucho la atención cuando ella decía, oye, te quiero consultar esto, y todo era como llamada y nos poníamos de acuerdo. Entonces creo que eso fue bonito, porque a pesar de que no nos conocíamos, tuvimos un buen feeling en cuanto a trabajo. Y yo creo que, a pesar de que tenemos técnicas totalmente distintas, yo creo que nuestros imaginarios son compatibles, por ende, su filosofía de vida es como... Yo creo que parecida puede ser, porque ambas somos bien relajadas, pero siempre trabajando. Bueno, la tercera obra en realidad lo hicimos porque pensamos en el poder dominante. Dijimos, ya aquí nosotros hemos trabajado lo subyugado, y esto yo creo que ya está dialogando como subyugado. Entonces ahora falta como la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda era el mapa de Santiago, trazado por los dominantes, trazado por Pedro de Valdivia, trazado así como por tantos como un dámero. Y un dámero se parece bastante también a la retícula que los indígenas, generalmente los mapuches o todos los pueblos que tejen, generalmente tienen una retícula similar. Entonces yo dije, mira, estos vienen a hacer lo que otros ya habían hecho hace mucho tiempo atrás y se creen vivos. Entonces como que fue una idea de cómo podemos permitir que este poder dominante nos puede dominar a nosotros si nosotros hemos tenido ya todo desde antes. Y entonces como que esa es como fue la idea también de generar este mapa de Santiago con un tramado de historia de la conquista, de los mapas de Santiago, de las actas sobre Santiago, de cómo se fue dividiendo Santiago y se fue apropiando estas tierras, o sea, cómo van estas tierras teniendo un dueño, lo que antes era de todos. Entonces, desde ahí miramos esta otra cara de la moneda, con esta obra.